Bienvenidos al curso de desarrollo de juegos con XNA para Windows Phone. En este módulo hablaremos de cómo hacer que los usuarios de nuestros juegos interactúen con los mismos. Veremos cómo capturar los toques en pantalla, interpretar los gestos básicos y el uso del acelerómetro en XNA, y cómo podemos utilizar el nuevo emulador de Windows Phone para probar dicho sensor. Los métodos base que podremos utilizar para que los usuarios de nuestros juegos interactúen con los mismos son, en la plataforma Windows Phone, el acelerómetro y la pantalla táctil. Y es que, aunque contamos con una serie de botones en el dispositivo, como puede ser la cámara, el botón de inicio, buscar, atrás, no podremos utilizarlos para interactuar con nuestros juegos, por lo que nos centraremos en lo que sí que podemos hacer. Por un lado, tenemos la posibilidad de trabajar con las pulsaciones en pantalla, o bien interpretando los movimientos del terminal leyendo desde el sensor del acelerómetro. Comencemos aprendiendo a interactuar con los toques sobre la pantalla. Windows Phone viene con pantallas capacitivas. Esto es un requisito de hardware para cualquier dispositivo Windows Phone. ¿Qué quiere decir esto? Sin adentrarnos en características técnicas, es que podremos detectar varias pulsaciones en pantalla de forma simultánea. Entre las acciones que podremos capturar, vamos a hacer una diferenciación entre dos modos de uso. Por un lado, analizaremos lo que vamos a denominar entrada básica y por otro, la interpretación de gestos. La entrada básica consiste en interpretar los toques en pantalla del usuario, es decir, detectaremos los puntos sobre los que ha pulsado y los interpretaremos dentro de la dinámica de nuestro juego. Windows Phone en XNA utiliza la clase estática Touch Panel para exponernos esta funcionalidad. El Touch Panel tiene la ventaja de que no es necesario inicializarlo, simplemente lo utilizaremos cuando necesitemos información. Por defecto, se recomienda que esto lo hagamos durante la ejecución del método update de nuestro bucle de juego. La clase Touch Panel intercepta, procesa y almacena las pulsaciones, creando colecciones de toques que podremos consultar en el caso de detectar varios toques. Cada una de las pulsaciones cuenta con una serie de propiedades. Estas vienen definidas por la clase Touch Location, de la cual podremos extraer el identificador del toque, su posición, la cual vendrá definida como una coordenada X e Y, y el estado, que nos clasifica el toque como inválido, en movimiento, presionado o levantado. Además, cuenta con el método tryGetPreviousLocation, con el cual podremos recuperar, en el caso de estar disponible, la posición interceptada anteriormente. Para interceptar los toques, lo primero que tenemos que revisar es que tengamos nuestro proyecto con una referencia a la librería Microsoft XNA Framework InputTouch.dll. Para la interceptación de los toques tan solo deberemos utilizar por un lado la clase TouchCollection para almacenar las pulsaciones y para recuperarlas utilizaremos la función getState de la clase TouchPanel. Como ya hemos mencionado, esta funcionalidad la debemos incorporar sobre la función update de nuestra aplicación en XNA. Para optimizar el rendimiento de nuestro juego, una recomendación es crear el objeto TouchCollection fuera de nuestro método update y reutilizarlo. Una vez tengamos nuestra colección de toques, podremos procesarlas recorriendo la colección e interpretando las coordenadas que extraeremos. Las coordenadas vienen referenciadas en base al punto 00, que se encuentra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla. Cuando tocamos con un solo dedo en la pantalla, la colección Touch Collection contiene un único elemento Touch Location y marca su estado como presionado. Si desplazamos o mantenemos el dedo por la pantalla en las siguientes llamadas a la función getState, el objeto Touch Location marcará el estado a movido, aunque no hayamos movido el dedo. Esto será así hasta que retiremos el dedo de la pantalla, momento en el que el estado pasará a levantado. Las siguientes llamadas a la función getState nos retornará una colección vacía. Debemos tener en cuenta que si pulsamos la pantalla de un modo muy rápido, es posible que solo detectemos los estados presionado y levantado, sin obtener ninguna posición con el estado en movimiento entre medias. Para poder identificar un toque de otro, es decir, si pulsamos con varios dedos, detectar con cuál se corresponde cada toque, podemos utilizar la propiedad ID para identificarlos. Es posible que para nuestro juego necesitemos conocer la posición anterior. Para ello tenemos la función tryGetPreviousLocation. Lo más recomendable, antes de llamar a este método, es comprobar que la pulsación actual tiene su estado distinto de presionado, ya que si intentamos recuperar movimientos anteriores, la función nos retornará false y el punto que recuperaremos tendrá su estado marcado como inválido, es decir, un punto inválido que es un punto sin ninguna posición. Otro método de interactuar con la pantalla es la interpretación de gestos. Esto es la interpretación de una serie de toques en su conjunto, como puede ser el desplazar el dedo por la pantalla de un lado a otro, medir su velocidad, su dirección o gestos realizados con más de un toque, como acercar a los dedos o separarlos. Entre los gestos predefinidos que podemos encontrar en XNA para Windows Phone, podemos encontrar, por ejemplo, el Tap, que consiste en dar un único toque sobre la pantalla,
El doble tap consiste en dar dos toques de forma continuada sobre la pantalla. Hold, que consiste en mantener el dedo presionando la pantalla. Pan, deslizar el dedo por la pantalla en cualquier dirección. Flick, deslizarlo de un modo muy rápido. Y, por ejemplo, los movimientos pinch y stretch, que consisten en comenzar con los dedos separados o acercados y separar o alejarlos, o acercarlos, como puede ser para hacer un efecto de zoom. En lo que a código se refiere, si lo que deseamos es interpretar gestos, la cosa no cambia demasiado, ya que al igual que para interceptar los toques, también interpretaremos los gestos desde la función update, pero con una variación importante. Previamente debemos habilitar el tipo de gestos que interpretaremos en nuestra aplicación mediante la propiedad Enable Gestures de la clase estática TouchPanel. Esto lo haremos dentro de la función Initialize. Como podemos ver en este ejemplo, lo que estamos haciendo es inicializar la captura de los gestos Tap y doble tap para su interpretación. Si no hacemos esto, el TouchPanel no interpretará nada. Después, dentro de la función Update, procedemos a la interpretación de los gestos. Comprobaremos si hay algún gesto interpretado disponible mediante la propiedad isGestureAvailable. Como puede que tengamos varios gestos, podemos ejecutar un bucle buscando cuántos de ellos hay y, según su tipo, interpretarlos. Para recuperarlos utilizaremos el objeto GestureSample. Este se inicializa utilizando la función readGesture del TouchPanel. El objeto GestureSample tiene varias propiedades. Entre ellas encontraremos delta, que es el valor de dirección del primer punto de nuestro gesto, delta 2, otro vector de dirección en caso de que tengamos más de un toque en la pantalla, GestureType. Esta es una propiedad importante ya que contiene el tipo de gesto interpretado. Recordar que solamente recuperaremos aquellos gestos que hayamos habilitado previamente. Position y Position 2 marcan las posiciones 1 y 2 de cada uno de los toques que haya detectado en el correspondiente gesto. Y por último, Timestamp contiene el momento en el que ha sido capturado el gesto e interpretado. Pero lo mejor será que veamos todo esto cómo hacerlo desde Visual Studio. Vamos a crear un proyecto en el que veremos cómo capturar pulsaciones y cómo capturar gestos. Para nuestro ejemplo de intercepción de toques, vamos a partir de una solución base. La encontraréis en la carpeta de ejercicios llamada XNA interactuando con Windows Phone. Veamos qué es lo que tiene por defecto ya nuestra solución de ejemplo. Y es que si vamos, por ejemplo, a la parte del proyecto de contenidos, veremos que tenemos ya agregada una serie de recursos que está basado en la solución de trabajando con texturas en 2D. Y vayamos a qué es lo que tenemos en la clase Game1. En la clase Game1 tenemos varias texturas declaradas, una posición para posicionar nuestro personaje y un spray font para almacenar la fuente. Esta información la utilizaremos para mostrar mensajes en pantalla. Si vamos, por ejemplo, al Load Content, vemos cómo tenemos cargadas las texturas y la fuente. Y actualmente en el método Update no tenemos nada y en el método Draw lo único que estamos haciendo es representar una serie de texturas en pantalla sin ningún texto. Pero vayamos a lo que es la intercepción de toques. Por defecto, debemos ver que la referencia a Microsoft XNA Framework Input Touch está agregada. Siempre suelen estar agregadas en las plantillas ya por defecto de XNA, pero en caso de que no la tengamos deberemos nosotros agregarlo. Lo primero que tenemos que hacer para poder capturar los toques será declararnos un elemento Touch Collection. Touch Collection, que en nuestro caso lo llamaremos, por ejemplo, toques. Para poder interceptar estos toques y poder interpretarlos debemos hacerlo en el método Update de nuestro bucle de juego. Para ello nos vamos al método Update. Y aquí es donde instanciaremos, interpretaremos y recogeremos todos los estados de nuestro juego. Para ello simplemente tenemos que toques igual a la clase TouchPanel y utilizaremos el método getState. Este método nos va a retornar la colección de toques que hayamos capturado en ese momento. Para poder interpretarlo, pues lo que haremos es crear un bucle y recorrer cada uno de los toques para ir mostrando la información recogida en pantalla. For each lo vamos a llamar touch location, cada uno de los elementos, a llamar toque y lo vamos a coger de nuestra colección de toques. Ahora mismo lo que hemos creado es un bucle que va a recorrer cada uno de los toques. Y una forma muy sencilla de representar esto en pantalla sería pues recoger la información y mostrarla. Float la posición X, toque,
y vemos los métodos que tenemos, el ID del toque, la posición y el estado. A nosotros lo que nos interesa de momento es la posición. Y lo mismo vamos a hacer para la posición I. Toque, posición I. Ahora mismo tenemos almacenadas en nuestras variables xpos e ipos la posición x e y del un toque en pantalla, del que estamos interpretando en este momento. Por ejemplo, si quisiéramos mostrar los datos por pantalla, vamos a crearnos una variable de tipo string para almacenar un texto que luego posteriormente vamos a mostrar en la clase draw. Vamos aquí, string, lo vamos a llamar texto, sin ningún contenido, y nos volvemos a ir de nuevo al método update, y lo rellenamos. Texto es igual a, vamos a darle formato a la cadena, por ejemplo, coordenada X, también luego vamos a poner coordenada Y, será el segundo parámetro, y, por ejemplo, el estado, que queremos mostrar también. Pues ponemos simplemente estado es igual al tercer parámetro. Y ahora vamos a pasar los parámetros a nuestra cadena de texto. Xpos, Ipos y por último vamos a marcar el estado. ¿Cuál es? Pues simplemente toque.state. Con este método tan sencillo ya tenemos recogidos la información del estado y la coordenada X e Y de nuestro toque en pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar esta información en la pantalla de nuestro juego, con lo cual pues creemos spritebatch.drawString, porque lo que vamos a escribir es una cadena de texto, y vamos a especificar la fuente, en nuestro caso se llama mi fuente, el texto a mostrar, texto, y la posición. En nuestro caso lo vamos a mostrar, por ejemplo, en la posición 2020 de nuestro juego. Y el color del texto que queremos mostrar, por ejemplo, vamos a escribirlo en negro. Si nosotros ejecutamos ahora mismo esto sobre el emulador, damos F5 o pulsamos el botón desplegar, vemos que nuestro juego se va a desplegar sobre nuestro emulador y a medida que pulsamos en pantalla, vemos que va cambiando la posición. A medida que nos podemos ir moviendo, vemos cómo las coordenadas X y Y van cambiando y los estados pasan a levantado, presionado, movido, etc. Como veis es muy sencillo. Otra cosa que podemos hacer es recuperar, por ejemplo, el estado previo de un toque. Para ello, simplemente vamos a intentar recuperar el estado previo de cada uno de los toques. Ten en cuenta que lo primero que debemos hacer es comprobar si realmente ha habido un toque previo. Para ello, ¿qué es lo que haremos? Simplemente validar que el estado de nuestro toque sea distinto de presionado. Location state, si es distinto de presionado, quiere decir que no es el primer toque, con lo cual deberíamos tener toques anteriores. Lo que vamos a hacer ahora es recoger la posición anterior. Para ello nos vamos a crear un nuevo objeto touchLocation, que lo vamos a llamar toque anterior, y vamos a rellenarlo. Vamos a validar primero if toque tryGetPreviousLocation. Esta función lo que nos va a devolver es true en caso de que encuentre una posición anterior válida y false en caso de que no la encuentre. Como nosotros solamente queremos interpretarla en caso de que la hayamos encontrado, vamos a pasarle como parámetro toque anterior para recoger la respuesta. Y hacemos lo mismo que antes, y lo único que queremos es comprobar las coordenadas, float xpos anterior, por ejemplo, será igual a nuestro toque anterior, punto position x. Y lo mismo para la y. Float y pos anterior es igual a toque anterior, position y. Y recogemos el estado. Si quisiéramos comprobarlo, podemos crear nuestro location state, lo vamos a llamar estado anterior, es igual al toque anterior, punto state.
Ahora mismo ya tendremos recogido en nuestras tres variables los estados anteriores y la coordenada anterior. Y lo que podemos es agregarlo a nuestro texto para que veamos en pantalla, a modo de prueba, qué es lo que está sucediendo. Con lo cual creamos una nueva cadena de texto y la concatenaremos con la anterior. Anterior, simplemente vamos a reflejar el estado anterior. 1 y pasamos nuestro texto anterior y el estado anterior. Si nosotros ejecutamos de nuevo nuestra solución sobre el emulador, veremos que al desplegarse podemos ir viendo que se nos muestra el estado anterior. Como veis, es muy sencillo. ¿Qué más cosas podemos hacer a la hora de interpretar toques? Bueno, pues aparte de poder capturar toques en pantalla, también podemos interceptar gestos. Para ello tenemos que hacer lo siguiente. En la inicialización de nuestro juego, vamos a la función initialize, debemos habilitar qué toques son los que vamos a interpretar. Para ello, simplemente tenemos que utilizar la clase estática touchPanel y utilizar la propiedad enabledGestures. En ella vamos a especificar qué gesturas son las que vamos a interpretar. Por ejemplo, en este caso vamos a interpretar tap y concatenaremos que también queremos interpretar, por ejemplo, doble tap o, por ejemplo, el horizontal drag y flick. A modo de ejemplo. En este momento acabamos de habilitar ya la interpretación de gestos, de estos gestos, el tap, doble tap, el horizontal drag, flick, y podemos agregar pues todos. ¿Dónde interpretamos esto? Pues al igual que hemos hecho para interpretar los toques, lo haremos en el método update. Vamos a nuestro método update y la ventaja que tenemos con los gestos es que es independiente de la interpretación de los toques, es decir, podemos interceptar los toques y además interceptar e interpretar los gestos. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo recuperar los gestos. Para poder interpretarlos, lo primero que vamos a hacer es consultar la propiedad isGestureAvailable de nuestra clase touchPanel. touchPanel isGestureAvailable. Que lo que nos permite esta propiedad es saber si nuestro sistema ha interpretado algún gesto. Además, esta propiedad se va actualizando a medida que vayamos leyéndolos, con lo cual podemos crear un bucle que recorra todos los gestos que ha interpretado desde la última vez que consultamos. Para poder recuperarlo, tan solamente debemos crear un objeto del tipo GestureSample, al cual llamaremos, por ejemplo, gesto, y para recuperar su valor llamaremos a la función readGesture de la clase touchPanel. Ahora mismo lo que tenemos ya es almacenado en nuestro objeto gesto el último gesto capturado por nuestra pantalla. Si queremos interpretarlo, bueno, una forma de hacerlo es interpretando por tipo de gesto. Por ejemplo, gesto, GestureType. Con lo cual se nos generaría en todos los casos para cada uno de los tipos de gestos disponibles. Recordar que si no lo hemos habilitado previamente en la inicialización, no interpretaremos ninguno. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo? Bueno, pues vamos a mostrar en pantalla el tipo de gesto que estamos reproduciendo en este momento. Para ello nos vamos a ir al principio de nuestra clase Game1 y nos vamos a crear otra cadena de texto, texto-gesto, en el cual vamos a almacenar el tipo de gesto que se ha ejecutado. Volvemos de nuevo a nuestro método update y lo que vamos a rellenar es nuestra nueva variable texto-gesto. String format, especificamos, bueno, podemos aquí tipo de gesto y lo rellenamos. Por ejemplo, lo tenemos en nuestro gesto, GestureType. Ahora mismo estamos almacenando ya el tipo de gesto en nuestra variable de tipo gesto. Y por último, lo que vamos a hacer es representarlo en pantalla. SpriteBatch, drawString. Primero que debemos hacer es especificar la fuente a utilizar. A continuación, el texto a dibujar y la posición. En nuestro caso, la posición la vamos a poner en la posición 20, 340, por ejemplo.
y el color de tipo de la letra que vamos a utilizar para ser negro. Si cogemos y ejecutamos nuestra solución, podremos ver el resultado, con lo cual podemos dar a desplegar o a depurar. Como podéis ver, tap, doble tap, flick o desplazamiento horizontal. Volvemos de nuevo a nuestro Visual Studio y hagamos un rápido repaso de qué es lo que hemos hecho en este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte superior de nuestra clase Game1 y lo que hemos hecho ha sido crear una variable del tipo TouchCollection a la cual hemos llamado toques, en la cual vamos a almacenar todos los toques que realice el usuario en pantalla. A continuación hemos ido al método update y hemos recuperado el estado de la clase TouchPanel mediante la función getState. A continuación hemos recorrido en un bucle todos los toques realizados por el usuario en pantalla y los hemos ido representando en una variable tipo texto para mostrarlo finalmente en el método draw por pantalla. A continuación, para poder interpretar gestos, lo que hemos ido es initialize, TouchPanel enable gestures y hemos habilitado los gestos que deseamos interpretar. A continuación, en el método update, hemos creado un nuevo bucle comprobando si tenemos algún gesto disponible. Mientras no tengamos gestos disponibles, hemos ido recorriéndolos y recuperándolos mediante la función radGesture de la clase TouchPanel y almacenándolo en una variable del tipo GestureSample. Finalmente, hemos almacenado el tipo de gesto en nuestra variable de texto tipo gesto, texto gesto, para finalmente ir al método draw y representarlo en pantalla. Como podéis ver, la interpretación de gestos y la captura de posiciones en Windows Phone es muy sencillo. Veremos cómo en el módulo de intercepción de colisiones podemos interactuar con nuestros elementos de juego mediante esta sencilla técnica. Ahora nos acercaremos al uso del acelerómetro. Este se halla dentro del conjunto de sensores que podemos encontrar en nuestro Windows Phone. El acelerómetro mide las fuerzas de aceleración, pudiendo detectar la inclinación de nuestro teléfono en cualquiera de los tres ejes. Este sensor lo podemos utilizar desde el API del acelerómetro. Esta nos expone las propiedades necesarias para recuperar los datos de las inclinaciones de los ejes X, Y y Z. Para utilizarlo, tan solo debemos ver, primero, si está disponible, segundo, inicializarlo y, por último, interpretar sus lecturas. En código, lo primero que debemos tener en cuenta antes de utilizar cualquiera de los sensores, como ya hemos comentado, es que éste esté disponible. Según los requisitos mínimos de hardware existentes en las especificaciones de Windows Phone, estos deberían estar disponibles, es decir, implementados en nuestros teléfonos, pero nos podemos encontrar con un terminal en el que estos estén estropeados o no estén disponibles por algún motivo. Para ello, tan solo debemos agregar la referencia en nuestro proyecto a Microsoft Device Sensors. Tras esto, debemos declarar una instancia del tipo de sensor a utilizar, en nuestro caso la clase accelerometer, y vemos que esta clase la utilizaremos para interceptar el sensor del acelerómetro de tres ejes con el que contamos en nuestros dispositivos y nos retornará la información suscribiéndonos al evento Reading Change del sensor. Esto lo podemos hacer durante la iniciación de nuestro juego. Debemos tener en cuenta que solo podremos levantar una instancia del acelerómetro en nuestra aplicación, por lo que después de su uso lo más recomendable es llamar al método stop. Ahora veamos cómo implementarlo y, más importante aún, cómo poder probarlo desde nuestro emulador. Sí, he dicho emulador, y es que en Windows Phone las herramientas nos permiten simular el comportamiento de nuestro juego desde el propio emulador sin tener que hacer nada en nuestra aplicación ni utilizar soluciones de terceros. Pero para ello, vayamos al Visual Studio. Para nuestro ejemplo sobre el acelerómetro, continuaremos con la solución XNA interactuando con Windows Phone 7. Lo primero que debemos hacer es ir a Referencias y agregar la referencia correspondiente a Microsoft Device Sensors. Seleccionamos y damos OK. A continuación agregaremos la instrucción Using correspondiente. Using Microsoft Device Sensors. Una vez ya tenemos agregada nuestra instrucción Using, lo que debemos hacer es agregar los objetos de control del acelerómetro. Vamos a crear un objeto del tipo accelerometer, un vector 3 que llamaremos posición acelerómetro sobre el cual guardaremos los valores recogidos en las lecturas del sensor y hemos declarado una variable que hemos llamado texto acelerómetro sobre la cual guardaremos los estados del acelerómetro para representarlos en pantalla, al igual que hemos hecho con el ejemplo de los toques.
Una vez tenemos agregado esto, iremos al método initialize y vamos a crear una nueva instancia de nuestro objeto acelerómetro. New accelerometer. Antes de inicializar y de comenzar la captura de valores del acelerómetro, debemos comprobar y validar que éste esté soportado. Acelerómetro state, para ello tenemos la propiedad state, con la cual podemos comprobar el estado del sensor, que puede estar deshabilitado, inicializándose, sin datos, sin permisos, no soportados o listo. Nosotros lo que vamos a asegurarnos es de que nuestro dispositivo esté soportado en nuestro terminal. Una vez nos hemos asegurado de que el terminal está soportado, lo que debemos hacer es suscribirnos al evento Reading Change. En este método interpretaremos los valores recogidos por acelerómetro, los cuales vendrán definidos en el parámetro Accelerometer Reading Event Args, por ejemplo, los valores X, Y, Z y el timestamp, que es el lapso de tiempo sobre el que se ha ejecutado la captura del sensor. Para comenzar las lecturas, tan solo debemos hacer una llamada al método start de la clase accelerometer. Se recomienda que únicamente tengamos una instancia del acelerómetro levantado. De hecho, si intentamos inicializar varias, recibiremos una excepción, por lo que en el método unloadContent, cuando se termina nuestro juego, llamaremos a accelerometro.stop. Y ahora lo que vamos a hacer es almacenar los valores recogidos durante la lectura de nuestro sensor. Para ello vamos al método accelerometro reading change y lo que vamos a hacer es rellenar nuestras variables texto acelerómetro y posición acelerómetro. En texto acelerómetro lo que estamos recogiendo no es más que los valores X, Y y Z recogidos por el sensor y almacenándolos también en la variable posición acelerómetro para utilizarlos posteriormente en la interactuación con nuestros personajes. Una vez ya tenemos recogidos estos datos, lo que haremos es dibujarlo en pantalla. Para ello vamos al método draw, sprite batch, vamos a dibujar una cadena de texto, especificamos la fuente, especificamos el texto a mostrar y la posición. En este caso, por ejemplo, ponemos la 20-160. Y especificamos finalmente el color, el negro. Si ejecutamos esto ahora mismo sobre el emulador, veremos que en pantalla se nos comienza ya a dibujar los valores recogidos por acelerómetro, en este caso 0, -1 y 0 dada la posición del emulador. Si intentamos moverlo no sucede nada, pero a ello tenemos que desplegar las herramientas adicionales del emulador. En las herramientas adicionales del emulador podemos encontrar la pestaña acelerómetro, con la cual podremos simular el funcionamiento de un teléfono real en nuestro propio juego sin necesidad de contar con uno. Podemos desplazarnos hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha y vemos cómo las variables pintadas en pantalla van cambiando según vamos moviendo nuestro emulador. También podemos simular, por ejemplo, que estamos agitándolo de modo que comenzamos a recibir valores aleatorios. Podemos simular también la posición de nuestro teléfono y en el momento de que deseamos volver a posición inicial, podemos pulsar sobre el botón Reset. Como podéis ver, ya no es necesario contar con un dispositivo físico real, aunque sí que es muy recomendable, sobre todo a la hora de poder probar la interactuación de los usuarios con nuestros juegos. Y ahora veamos cómo mover nuestro personaje por la pantalla. Para ello, vamos a crearnos un nuevo método que denominaremos mover cerdito. Void mover cerdito. En este método lo que vamos a hacer es interpretar los valores leídos por el acelerómetro y mover nuestro personaje en consecuencia. Para ello, por ejemplo, vamos a posición acelerómetro en el eje de la X. Si se mueve más de 0,005, vamos a desplazar nuestro cerdito hacia la izquierda y lo vamos a desplazar 2 puntos. En caso de que deseemos moverlo hacia la derecha, pues posición cerdito punto y
sea menor de menos 0.005. Los valores del acelerómetro van de 0 a 1. Desplazamos nuestro cerdito, punto X más igual 2 puntos hacia la derecha. Antes de poder desplegarlo, debemos ir al método update y llamar a la función mover cerdito. Si desplegamos esto ahora sobre nuestro emulador, podemos ver el resultado. Desplegamos las herramientas adicionales y comenzamos a mover a nuestro personaje. Veis que comienza a desplazarse. Pero completemos el movimiento de nuestro cerdito controlando que no se salga de los márgenes y controlando además que pueda moverse en cualquiera de las otras posiciones según inclinemos nuestro terminal. Para ello podemos agregar el siguiente código que podéis encontrar en la solución de ejemplo que acompaña a este vídeo. Si desplegamos de nuevo sobre el emulador, desplegamos las herramientas adicionales, podemos ver cómo nuestro personaje comienza a desplazarse por la pantalla sin abandonar el área de juego. Volvamos de nuevo a nuestro Visual Studio y veamos qué hemos realizado para poder interactuar con el acelerómetro. Lo primero, agregar una referencia a Microsoft Device Sensors. A continuación, hemos agregado la instrucción using correspondiente. Hemos declarado un objeto del tipo accelerometer y lo hemos instanciado dentro del método initialize de nuestro juego. Hemos comprobado que nuestro sensor esté disponible y nos hemos suscrito al evento reading change del mismo. A continuación, hemos inicializado la captura de eventos del acelerómetro mediante el método start de la clase accelerometer. A continuación, hemos recogido dichos valores dentro de una variable de tipo vector3 para finalmente aplicarlo sobre la lógica de nuestro juego, creando un nuevo método en el cual interpretamos los valores recogidos en nuestro vector3 y hemos realizado la llamada a dicho método dentro de la clase update para actualizar los datos de nuestro mundo. Como podéis ver, la interactuación mediante el uso del acelerómetro en Windows Phone es relativamente muy sencilla y nos permite una gran capacidad de interactuación con nuestros personajes. Y esto ha sido todo por este módulo. Aquí os dejo una serie de enlaces interesantes entre los que se encuentra el Starter Kit del Alien Game, en el que podréis ver un ejemplo completo de interactuación mediante toques en pantalla. Gracias por vuestra atención y espero veros en los siguientes módulos.